con Dios por el espacio y porque ustedes estén también en sintonía de nuestro programa. Les recordamos las redes sociales, @argumentosgb y mi cuenta @soriemi. Presentamos a nuestro primer invitado para esta jornada. Se encuentra con nosotros el profesor Eduardo Valero Castro. Gracias por acompañarnos, quien es también de politólogo y fue director de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias, Soriemi. Bien, una tarde para hablar un poco de la dinámica política, no solamente en nuestro país, sino también en el ámbito geopolítico, hablar de Estados Unidos, de China, pero iniciar también hablando con lo que ha sido noticia para esta tarde y es el fallecimiento del expresidente uruguayo José Mujica a los 89 años de edad y que, bueno, fue conocido por el mundo como Pepe Mujica, principalmente mencionado en la historia como el presidente más pobre del mundo. De acuerdo a lo que informó el actual presidente de Uruguay, informó que debido a un cáncer de esófago que se le diagnosticó en abril de 2024, se había expandido a su hígado y esto fue la causa de su muerte. Es importante destacar que, bueno, Pepe Mujica fue presidente desde el 2010 al 2015 en Uruguay. Informamos de esta noticia y que también se ha replicado en parte de los noticieros y que, bueno, con esto arrancamos nuestro programa también como para hablar de ese panorama internacional y que precisamente esta frase de cómo fue conocido Pepe Mujica, el presidente más pobre del mundo y que quizás, bueno, relata desde sus inicios en la historia. Inició con una familia también de escasos recursos, un padre que trabajaba, incluso, bueno, esa forma de impactar, ¿no?, en la sociedad y cómo hoy en día quizás necesitamos de esos políticos que hagan un cambio a bien y que también dejen quizás esa huella en la historia de forma positiva, ¿no? El sistema político uruguayo, cuya democracia retorna y se inicia, digamos, en tiempos modernos, en la década de los 80, tuvo esa característica propia de cuando las democracias están muy nuevas, después de un largo proceso de autoritarismo y de fuerte represión, como fue el caso uruguayo, tienden a ir todos hacia el consenso y a establecer mejores condiciones para que el diálogo político se traslade generando paz social y paz política. Y uno de esos hombres, aun cuando es de izquierda, y la gente muchas veces lo señaló, pero no es toda la izquierda tiene sus matices. Hay líderes políticos que son más reaccionarios, otros que son más consensacionales, y Mujica es uno de esos presidentes, bueno, ya fallecido en el día de hoy, que siempre tuvieron como norte el abrir los brazos dentro de la democracia y aceptar posturas contrarias. Una de las cosas que yo siempre llamo la atención y rescato del sistema político uruguayo es que Mujica gobernó, tuvo presencia, tuvo una vocería importante en América Latina y luego estuvo Luis Lacalle Pou, que es totalmente la acera contraria, bien, de la política uruguaya. Y el país no se ralentizó, el país siguió adelante. En buena medida, y repito con esto, los consensos superan siempre las diferencias doctrinarias. Claro, y como le decía, quizás también a veces al ver la historia de otros políticos, de otros países, siempre es como extraer qué podemos aprender de eso, tanto por lo positivo como por lo negativo, porque a veces podemos ver errores en otros mandatos y también aprender de ellos, o por otro lado también ese impulso de cosas positivas que también se deben replicar, como dice, el poder sentarse y escuchar las partes diferentes hoy en día se hace complejo, no solamente en el ámbito incluso venezolano, sino en el mundo, cuando vemos que hay tantas confrontaciones y que algunos avances quizás, bueno, a esos acuerdos de paz, pero siguen existiendo esos conflictos, ¿no? Y que se hace difícil, incluso, bueno, lo veíamos en el caso cuando el presidente de Estados Unidos se sentaba con el presidente de Ucrania y, bueno, el poder sentarse y tener una conversación se hizo complejo. Y, bueno, ahora vamos que van avanzando, pero a la larga es como ver que se hace difícil que entre mandatarios a veces se puedan sentar y poder dirimir las diferencias. Sí, lo que posibilita los acercamientos, insisto, lo que posibilita los acercamientos y las diferencias y las distancias es justamente las tensiones que ocurran a lo interno o a lo externo de un determinado país, ¿cierto? Y si a su vez ese país tiene intereses geopolíticos mundiales, también los puede haber intereses geopolíticos regionales, pues entonces, dependiendo de cómo salga un periodo político presidencial a otro periodo político presidencial, y ahí la noción del sistema político nos ayuda, porque el sistema político agrupa a las diferentes fuerzas o puede agrupar a una sola fuerza,
a un solo líder. Dependiendo de cómo se mueva eso, pues obviamente la onda de choque o la onda de rebote para generar cercanías o para generar distancias, pues puede variar según las circunstancias históricas. Bien, con esa dinámica, ¿cómo podemos evaluar hoy que está el tema de la geopolítica y cómo podemos también ver lo que ha sido, por ejemplo, noticia para esta semana, el tema de Estados Unidos y China, todo lo que ha sido pues este tema de los aranceles, esta guerra de aranceles como lo han llamado, y que bueno, se veía allí una desescalada en el sentido de, bueno, estaban dando un alto por cerca de 90 días, ambas partes, luego de conversaciones. ¿Cómo evaluar eso? Y también la pregunta que a veces se hace, ¿quién gana y quién pierde? Pues de alguna forma de este toma y dame, por llamarlo de alguna forma, porque bueno, es como yo te impongo aranceles y a la vez, bueno, yo también te impongo aranceles. Ok, es una pregunta muy interesante que a su vez hemos estado respondiendo en el doctorado de Ciencias Políticas de la facultad, y creo que hay como una especie como de preacuerdo a entender de lo que está sucediendo. Es lo siguiente. Número uno, hay un antes y un después en la historia de la humanidad reciente, que es la pandemia. Y número dos, hay una crisis mundial generada por el tema ucraniano-ruso. Ambas cerraron el periodo de tiempo que se inició con la caída de los regímenes comunistas en Europa, la salida del comunismo de Europa, la salida de la Unión Soviética y la llegada de un tiempo en donde Europa y los Estados Unidos estuvieron prácticamente que solos en la escena internacional. Con la acción reivindicativa de la razón de Estado rusa por medio de Vladimir Putin, con el reclamo a Ucrania, están cambiando las cosas. En consecuencia, hoy en día se habla de una globalización que no es como la que conocimos, sino que es una globalización en donde el elemento geopolítico está de primero por encima de lo económico. Bien, nos vamos a la pausa, al regreso seguimos conversando de este tema